Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas caras conocidas. Gracias por acercarse al espacio de Biogénesis Vagón, lo que es la carpa de ganadería Carne Argentina. La verdad que es un placer volver a estar de nuevo en Expo Agro y de poder compartir y encontrarnos con muchos de los clientes, productores y amigos que hacía tiempo que por ahí no nos podíamos encontrar. Y vinimos esta vez a Expo Agro con una propuesta de buscar la sustentabilidad de los sistemas productivos, tratando de estimular la eficiencia productiva, o sea, de lograr que los sistemas productivos sean cada vez más sustentables, basados en eficiencia productiva. Y para eso se me ocurrió invitarlo a José Jáuregui, que les voy a contar que lo conocí a través de redes sociales, lo conocí a través de Twitter, así que ahí tenemos un grupo de unos cuantos seguidores que decimos que Twitter es servicio. Bueno, a José lo conocí a través de Twitter, siempre favoreciendo lo que es la producción ganadera, y siempre me fueron gustando los conceptos que él volcaba. Y cuando nosotros como empresa pretendíamos trabajar en lo que es sustentabilidad de los sistemas productivos, me pareció que era una persona que podía aportarnos. Nosotros venimos trabajando siempre, brindando herramientas para los productores, para aumentar la productividad. Y también me parece importante que todos tengamos la capacidad de poder dar respuesta a la demanda que tenemos de los consumidores de carne, de que cada vez nos piden productos sustentables, que sean provenientes de establecimientos que trabajen bajo bienestar animal. Así que en esa línea me pareció sumamente interesante poder invitarlo a José a que nos ayude un poquito desde su mirada y desde su conocimiento a entender cómo podemos nosotros ser cada vez más sustentables en ese sentido. José Martín Jáuregui es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, desde el año 2010 docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Litoral, donde actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Forrajes. En el 2018 comenzó además a trabajar en el área de desarrollo de gentos en Argentina. José es especialista en ciencia aplicada en la Lincoln University de Nueva Zelanda y doctor en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se especializa en lo que es ecofisiología de pasturas y manejo de sistemas pastoriles, además de ser un ávido defensor de la ganadería como una aliada frente al cambio climático. Así que los voy a dejar con José para que puedan disfrutar de los conceptos que tiene. Le agradezco a José que haya aceptado el desafío de poder presentar hoy acá. Y después vamos a hacer un pequeño cierre tratando de atar lo que nos va a contar José con lo que podemos hacer nosotros como productores y veterinarios en lo referido a aplicación de planes sanitarios. Así que muchísimas gracias por estar. José. Bueno, me voy a poner de pie. Muchas gracias por la invitación. A Juan y a todo el equipo de Biogénesis que, bueno, me invitaron a este desafío de hablar un poquito de estos mitos ganaderos. Y me pareció muy importante esto que decía Juan, ¿no? De qué importante es poder tener argumentos. Muchas veces estamos frente a medios de comunicación, a personas que por ahí hablan en contra de la actividad ganadera y a veces nos hacen dudar, ¿no? Nos hacen pensar, que está bueno también, está bueno que se nos cuestione, porque también es la forma en que cambiamos. Pero es como que el último tiempo pareciera que la ganadería está como censurada, como hay un velo atrás de la ganadería como algo muy negativo, como algo malo. Entonces el desafío, insisto, es ponerle un poquito de datos, ponerle un poquito de ciencia a algunas de las cosas que se hablan. Esta es nuestra visión por ahí, la que más nos gusta de la ganadería, ¿no? Ver por ahí vacas al aire libre, comiendo. Gran parte de nuestra ganadería sucede de esta manera, sucede a campo, sucede a pasto. Esto nos da una ventaja competitiva frente a otros países y nos permite también, después vamos a ver, tener algunas cuestiones o beneficios ambientales asociados. Entonces esto es lo que nos gusta ver, ¿no? Esta es la parte que nos gusta, que nos encanta. Pero también está el cómo nos ven, que no lo podemos descuidar. Y en el cómo nos ven aparecen un montón de cuestiones
y de personas que nos dicen, por ejemplo, como Bill Gates, que los países desarrollados no tienen que comer más carne, que tienen que comer carne sintética. Desconociendo, entre otras cosas, que la carne sintética no necesariamente es ni más sana ni más sustentable, pero es la parte que por ahí no nos cuentan. Por otro lado, Paul McCartney, un gran activista vegano, que también ha conseguido un montón de personas y de personalidades que se han unido a esta causa, ¿no? como lo es el veganismo, hablando de los lunes sin carne. Una causa que posteriormente la legislatura porteña abrazó, hace no mucho de esto, diciendo, bueno, que lo declaraban de interés ambiental. A mí los mensajes me resultan curiosos, hay que leer esto también en detalle, ¿no? Si lo declaramos de interés ambiental, el lunes sin carne quiere decir que es de interés comer menos carne, o sea que la carne es mala para el ambiente. Lo que no te dicen, ¿no? Es la parte que por ahí uno lo mira y dice, lunes sin carne parece inofensivo, pero en el fondo están diciendo, bueno, la carne es mala. Y todo esto, por supuesto, que nos lleva a la visión más tradicional de la ganadería, que es ese animal expulsando gases, que la mayoría de la gente piensa que son gases y son eructos, pero bueno, y el animal, la vaca, como el responsable del infierno en la tierra, ¿no? De esta situación donde estamos calentando el planeta, ustedes son los responsables, ustedes ganaderos son los responsables de esto, están haciendo daño, están contaminando y están generando un calentamiento que la tierra no puede soportar. Y para detenernos un poquito simplemente en qué es el cambio climático, o esta cuestión que muchas veces se le endilga a la ganadería y se la culpa, hay que entender que el cambio climático responde a un aumento exacerbado en la emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero no son malos per se, otra cosa interesante para pensar. Si no tuviéramos gases de efecto invernadero, la Tierra sería bastante más parecida a Marte. La temperatura promedio en la Tierra sería unos 15 grados bajo cero y posiblemente no podría sostener la vida. Pero, por suerte, esos gases existen. Son diferentes. El más abundante suele ser el vapor de agua, pero también hay dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros. Y el problema es que el dióxido de carbono en los últimos 800.000 años nunca alcanzó los niveles que está alcanzando hoy. En los últimos 800.000 años fluctuó entre 180 y 260 partes por millón y llegó a un máximo histórico hace unos 300.000 años cerca de las 300 partes por millón. Pero desde el año 1950 más o menos esa barrera se superó y todos los años se viene superando. Es decir, venimos acumulando dióxido de carbono en la atmósfera a una velocidad a la que la Tierra todavía se vuelve capaz de soportar. Digamos, la Tierra como un organismo vivo nunca ha visto semejante acumulación de dióxido de carbono en su atmósfera a tal velocidad. Y esto está directamente linkeado con este gráfico que vemos acá, que son, esto es en la línea celeste el dióxido de carbono atmosférico y en la línea negra las emisiones de dióxido de carbono en gigatoneladas, no importa, una unidad, está directamente linkeado a las emisiones. Entonces, hay poca duda de que el calentamiento global sea provocado por el hombre. En eso estamos de acuerdo. Y el problema no es el dióxido de carbono, esa es otra cuestión que a veces parece como importante aclarar. El problema es el aumento de temperatura. El dióxido de carbono per se, nadie se va a morir porque el dióxido de carbono aumente a 3.000 partes por millón. No nos vamos a morir. El problema es que el dióxido de carbono, como gas de efecto invernadero, tiene la capacidad de retener calor. Y en esa capacidad de retener calor, como lo seguimos acumulando, lo que empieza a pasar es que la temperatura aumenta. Y si miramos un poquito este mapa de cómo se fue calentando el planeta, que son anomalías de temperatura, lo que vemos es que en los últimos años, en promedio, la Tierra se calentó 2 grados. 2 grados puede parecer poco, que haga 30 o 32 es indistinto. Para un planeta, 2 grados es una temperatura bastante exagerada en tan corto tiempo. Y lo que termina pasando, y asociado al cambio climático, son todas estas cuestiones, eventos climáticos más extremos, más inundaciones, más huracanes, todos eventos que por ahí son más frecuentes y más extremos. Hasta ahí un poquito cambio climático, pero también hay que poner en contexto el cambio climático y las emisiones en relación a qué importancia tiene la Argentina con otros países. Bueno, es una importancia relativa, no es tan baja. Si miramos emisiones per cápita, que es cuánto emite en promedio cada ciudadano de la Argentina,
estamos bastante parecidos a Reino Unido y muy cerquita de Chile. Bastante más abajo vienen Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y bastante más arriba Australia y Estados Unidos. Pero digamos que Argentina hoy está en mitad de tabla. Entonces, es un tema para ocuparse, por supuesto. ¿Qué pasa cuando miramos las emisiones históricas o acumuladas? Y acá viene la cuestión por ahí interesante. Cuando miramos emisiones acumuladas, esto es desde el año 1752, cuando el hombre empieza, digamos, a extraer carbón en forma masiva y a usarlo para las máquinas de vapor fundamentalmente. Bueno, desde ahí para adelante Europa acumuló el 33% de las emisiones y Estados Unidos el 25%. ¿Cuánto acumuló Argentina? El 0,5%. O sea que si hoy nosotros tuviéramos que hacernos responsables de lo que nos toca, el 99,5% de las emisiones del mundo no corresponden a la Argentina de lo acumulado. Y el 0,5% corresponde a nosotros. Esto no es simplemente para sacarnos el saco que nos toca, ¿no? No es para decir, bueno, nos lavamos las manos, no hacemos nada, no cambiamos, porque atado a esto, aunque no nos guste, van a definir otros actores que hoy están dando vuelta, van a definir qué pasa con nuestra producción. Hoy la sociedad de a pie, el ciudadano de una ciudad que no produce y capaz nunca va a producir en su vida, va a definir políticas y va a definir también qué pasa, qué carne consume y cómo quiere consumir la carne. Y eso es importante. Y el mundo va a demandar alimentos que tengan, como hoy decía Juan también, más certificaciones de bajo carbono y un montón de cuestiones que se van a venir. Pero sí es importante cuando nos dicen, ustedes son un desastre, fíjense lo que es Sudamérica, cómo están destruyendo todos los ecosistemas. Bueno, Sudamérica somos el 2,5%, ustedes hicieron mucha más emisión previa y nadie les dijo nada. Y hoy estamos nosotros por ahí cargando con algunas de estas cuestiones. Insisto, no para sacarnos la responsabilidad de mejorar nuestros sistemas, sino para poder poner en contexto. ¿Qué pasa entonces con el primer relato? Me voy a meter en 3 relatos y este va a ser el más extenso, porque me parece el más importante. El primer relato tiene que ver con las vacas como grandes responsables del cambio climático. Y esto viene atado a un montón de ONGs, en este caso Greenpeace, pero puede haber otras, diciendo que tu dieta salva el planeta. Se ha llegado a decir, a mí me resulta curioso, pero se ha llegado a decir que la opción más importante o la elección más importante que podés hacer para cambiar el planeta es cambiar tu dieta. Como si andar en auto, sacar petróleo, quemar, no tuviera importancia. Y resulta ridículo decirlo, pero hay mucha información que dice esto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa también en su momento con el Ministerio de Ambiente? De vuelta, cuando uno lee estas cosas, fíjense lo interesante, reemplazar proteínas animales por proteínas vegetales para promover prácticas amigables con el ambiente. Si vamos por la opuesta, decimos, ok, entonces consumir proteínas animales es promover prácticas no amigables con el ambiente o enemigas del ambiente. No es menor esto. Después esta campaña se dio de baja, bueno, quedó un poquito truncada, pero fíjense de qué manera comunican a la producción animal y sobre todo a la producción ganadera como algo malo. Y esto, por supuesto, cuando yo hace un par de años que vengo bastante metido con esto de la ganadería y el cambio climático, generó dudas. Cuando yo empiezo a leer y uno dice, bueno, ¿realmente es tan importante la ganadería? ¿Tiene tanto impacto en el ambiente? Que está bueno, como decía hoy, que te critiquen y te cuestionen, porque te lleva a pensar y te lleva a tener que argumentar tus ideas. Y la realidad es que cuando empecé a buscar información, una de las primeras cosas que encuentro es esto. Esto está en el sitio, ahí está, ourworldindata.org, y fíjense lo primero que salta a la vista, energía. El 73% de las emisiones directas están derivadas de energía. ¿Por qué? ¿A alguno se le ocurre por qué están derivadas de energía? No quiero que, si alguno quiere interactuar no hay problema, pero básicamente porque nuestra matriz energética es una matriz fósil, usamos energía fósil. Si usamos energía fósil para casi toda nuestra producción de energía, es lógico pensar que el sector más importante es la energía. Pero ¿cómo? ¿No nos habían dicho que era la ganadería? Bueno, parece que no, o no tanto. Estos son datos oficiales, están publicados. 5,8%. Emisiones directas. Ahí es donde viene otra cuestión. ¿Qué son emisiones directas? Básicamente metano. Metano y algún otro
subproducto puede ser también óxido nitroso, bueno. Entonces, después las indirectas son otras, pero vamos a ver cuánto dan las indirectas. Indirectas quiere decir, por ejemplo, cambio de uso de tierra, deforestación, todo eso que también a veces se asocia a la ganadería y muchas veces te lo contabilizan y lo computan acá adentro. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que la ganadería era tan mala o tan nociva para el ambiente? Bueno, curiosamente de la propia FAO. En el año 2006. Año 2006 pasaron 16 años. 16 años. En 16 años ha habido un par de avances, ¿no? Avances tecnológicos y un par de cosas. ¿Por qué seguimos repitiendo un montón de medios y personalidades siguen repitiendo el informe del 2006? ¿Qué decía el informe del 2006? La larga sombra del ganado, fíjense la tapa, ya la tapa es bastante sombría, te predispone mal a decir, bueno, no solo eso, sino que livestock en realidad es toda la ganadería, no es solamente ganadería de carne, es ganadería de carne, de leche, porcinos, es todo tipo de rumiantes y no rumiantes, monogástricos y rumiantes. Sin embargo, decidieron elegir a un ganado cebú para la tapa, en blanco y negro, con una sombra, y te dicen el 18% del total de emisiones corresponde a la ganadería. Y eso es más que el transporte. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto puede capturar un vehículo? Alguno se imagina un embotellamiento, hoy para entrar acá, cientos de vehículos, uno al lado del otro. ¿Cuánto dióxido de carbono estaríamos capturando? ¿Estaríamos capturando mucho dióxido de carbono? Cero. Un vehículo es un emisor neto. Ahora, si yo muestro esto, una pastura, puede ser una pastura, puede ser un verdeo, puede ser un silo, un cultivo verde, si hay verde hay fotosíntesis, si hay fotosíntesis hay captura de dióxido de carbono. ¿Son comparables un auto con una vaca? Bueno, en el año 2009 estos autores dicen no son comparables. Y le indican ya un poquito a la FAO, le dicen, bueno, fíjense, porque evidentemente primero están haciendo mal los cálculos, y segundo, no es correcto comparar emisiones del ganado con emisiones de un vehículo. Son diferentes esas emisiones. La FAO, digamos, por así decirlo, toma nota, si se quiere pensar que la FAO toma nota, y en el año 2013 saca un nuevo informe, ¿se acuerdan del anterior? Era todo sombrío, blanco y negro, y acá, qué casualidad, 7 años después dice, abordando el cambio climático a partir del ganado. Este informe, ¿alguno lo escuchó en los medios cuando se critica la ganadería? ¿Alguno lo vio o todo el mundo vio el de 2006? Bueno, esto existe, está en la página. De hecho, el de 2006 es bastante complicado de encontrar. Este es el último. ¿Qué dice la FAO? Bueno, el 14,5%. Ya bajamos el 20% respecto del anterior, que era el 18%. Y no solo eso, sino que el anterior no había un desglose entre rumiantes y monogástricos. Ni siquiera había un desglose. Yo no lo encontré. Hay 500 páginas de texto, no hay un desglose entre tipos de animales. En este, sí. Y dicen, bueno, los rumiantes son responsables del 60% de ese 14,5%. Entonces, pasamos del 18 al 10% de la ganadería. Y se dividen más o menos en partes iguales lo que es carne y leche, 5 y 5. Ya el saco nos empieza a pesar un poco menos, ¿no? Se ve que estamos un poquito mejor de lo que creíamos. Y el metano es un subproducto de la digestión, no es un tema para no preocuparnos, pero es, como les digo, parte de un proceso natural. Entonces el animal consume, sobre todo los alimentos forrajes, lo que son forrajes verdes, cuando tienen mucha celulosa, y a partir de eso se produce, entonces, entre otras cosas, dióxido de carbono y metano. ¿Por qué importa el metano? Porque hoy decíamos que había diferentes gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Cada uno de esos gases tiene una capacidad de calentar la atmósfera diferente. El metano equivale a 28 moléculas de dióxido de carbono, en términos de su capacidad de calentar. Entonces, si yo emito una molécula de metano, es como si emitiera 28 de dióxido de carbono. Y acá es donde nos empiezan a pegar. Pero hay una historia que no nos cuentan poco, que es la que hablábamos hoy. Hay un ciclo que es biogénico del carbono, y acá está lo que decía antes con el tema de los vehículos y los rumiantes. Los rumiantes forman parte de un ciclo biogénico del carbono. ¿Qué es el ciclo biogénico? Hay dióxido de carbono en la atmósfera, las plantas toman ese dióxido de carbono, calculo que todos conoceremos el proceso de fotosíntesis, usan dióxido de carbono del aire,
lo toman, forman celulosa y almidón, entre otras cosas, ¿no? Sin entrar en detalle. Una parte además puede quedar reservada en el suelo, después vamos a ver, o sea, el suelo puede convertirse en un reservorio de carbono, y después de ahí eso es ingerido por un rumiante, el rumiante, como subproducto de su digestión, va a transformar parte de eso en metano, y el metano llega a la atmósfera, y ahí, bueno, estamos en problemas, ¿no? Calentamos 28 veces más que esta molécula original. No, no es tan así. ¿Por qué? Porque ese metano es una molécula de muy corta vida en la atmósfera. A diferencia del dióxido de carbono, que puede durar hasta 1000 años la molécula, el metano es una molécula de muy corta vida. ¿Qué significa eso? Significa que es una molécula que fluye. Entonces, si yo mantengo una emisión constante, que ahí está el desafío, después seguramente vamos a charlar un poquito de qué alternativas hay para mejorar nuestra eficiencia, para mantener las emisiones constantes, el metano no se acumula. Entonces se recircula en 12 años. Es muy rápido. 12 años para un planeta no es nada, ¿no? Es muy poquito tiempo. En términos geológicos no existe. El dióxido de carbono, si yo mañana logro mantener igual la emisión de metano, todos los rumiantes la mantuviera exactamente igual, no habría ningún calentamiento adicional en la atmósfera, porque el metano en 12 años se va a recircular. Si yo mañana mantengo igual las emisiones de dióxido de carbono, o sea, mantengo todo como está, nadie más compra autos que gasten más, o nuestros autos dejamos de manejar o mantenemos todo lo mismo, nuestro mismo nivel de vida, el dióxido de carbono aumenta. Y ahí está la diferencia importante. ¿Y por qué aumenta? Porque va a tardar 1000 años esa molécula en terminar de descomponerse. El metano solamente 12. Entonces, ahí está por qué no son comparables un dióxido de carbono emitido por un vehículo y un metano emitido por un rumiante. Y el ciclo antropogénico, creo que todos lo conocemos, pero básicamente consiste en sacar petróleo. El petróleo del planeta, es difícil que el planeta haya estado preparado para recibir la cantidad de dióxido de carbono que le metimos en los últimos 200 años, cuando lo almacenó ahí durante 100 o 200 millones de años, y nosotros metimos un tubo a 10, 12 kilómetros y lo bombeamos a la atmósfera. Es difícil pensar que eso lo puede soportar. Ahora, me resulta mucho más fácil pensar que el planeta podría soportar una cantidad enorme de rumiantes sin que eso altere los ciclos naturales, pero no así del dióxido de carbono emitido de esta manera. Y ahora sí nos metemos un poquito en cómo mitigamos emisiones, o algunas alternativas para mitigar. Hay un montón, pero vamos a ver algunas. Más y mejores praderas. Vamos a ver un poquito por qué eso. Más perennidad, recursos más perennes, que duren más tiempo. Eso asegura más producción de raíces y eso nos permite capturar más. Más leguminosas como especies. Vamos a ver por qué, amigables. Mejor nutrición. Mejorar la nutrición de nuestros animales. Mejor manejo del pastoreo y mayor eficiencia del rodeo. Como 6 grandes ítems. Y hablando brevemente de algunos, arranco por las pasturas porque es de lo que también conozco bastante, pero estos son datos de Balcarce, datos de cultivos anuales mantenidos durante 12 años, y en el año 8 estos autores pasan de ese cultivo anual a sembrar una pastura. ¿Qué logran? Logran recomponer el carbono del suelo al nivel previo. Y este es otro ensayo de larga duración en Iña, este es mucho más largo, del 64 al 2018, donde midieron, son suelos más frágiles que los suelos de Balcarce, pero midieron, cuando no había pasturas en la rotación, una caída sistemática del carbono en el suelo. Si perdemos carbono, es más emisión, nuestro suelo se degrada y es menor potencial de captura. Si lo logramos mantener, bueno, ya es una ventaja respecto de no estar metiendo más carbono en la atmósfera. Lograron mantenerlo con 50 a 66% de pasturas en la rotación. Pero a mí siempre me gusta mostrar lo bueno y lo malo. Lo malo es que en el año 2021 publicaron este trabajo. De hecho, algunos por ahí conocerán el trabajo de Bigliso. Bigliso hizo mucho ruido con el aporte importante que hacen los pastizales y la ganadería extensiva al carbono. Sin meterme en controversias, hubo varias discusiones respecto a ese trabajo, ese paper, por eso no lo pongo acá. Y arranco por lo malo. Bueno, resulta que en el año 2021 estos autores fueron a medir en un montón de sitios de la región pampeana. En 2007 tenían datos de carbono y fueron en 2019 y encontraron que no había captura de carbono. Yo acá dije, bueno, listo, se nos cayó todo el argumento a favor de la ganadería.
Pero lo curioso y lo interesante es, plantean dos hipótesis. Che, bueno, los suelos están saturados de carbono, es decir, tengo un balde que se me llenó y no puedo meter más carbono por una limitante del tipo de suelo. O plantean otra que es la baja productividad de estos recursos. Los recursos producen poco. Y gracias a los mismos autores, publican otro trabajo en el año 2021 diciendo, no, bueno, en realidad los suelos están al 50% de su capacidad. O sea que el balde está a la mitad. Y esto es una oportunidad. La oportunidad es capturar carbono. Si los suelos están al 50%, quiere decir que tenemos un 50% por lo menos más de balde que podemos llenar con carbono. Y el suelo constituye un reservorio gigante de carbono. Y meter raíces es la manera de guardar carbono. Ahora, el tema es que si tenemos ambientes de este tipo, ambientes degradados, pasturas degradadas, estamos capturando muy poco carbono. Fíjense, un ambiente típico de Cuenca del Salado, por ahí pelo de chancho, algo de gramilla, un desarrollo radical de 20, 30 centímetros, como mucho, poca exploración de raíces y a su vez seco. Bueno, ¿qué pasa? Esto, metimos esos datos en un modelito de simulación, se repiten mucho los mismos autores porque diría que este es el grupo que más sabe de suelos de la Argentina, el grupo de Álvarez y también está Gonza Berongaray. Y cuando uno metió todo eso en el ambiente degradado, ¿cuánto carbono fijaba? El carbono ese fijado son las raíces, más la materia orgánica, todo lo que va quedando, 2.700 kilos. Bueno, es un número, no sé, no sabía si era bueno o malo, pero lo comparé con otra simulación de un ambiente mejorado. Ambiente mejorado, esto era potrero en por medio, después les muestro una foto, raíces casi a 1 metro, mejor consumo de agua, más producción. Si hay más producción arriba, hay más producción abajo. Eso también es importante de asumirlo. En recursos perennes, si hay más producción arriba, hay más producción abajo. Entonces, cuando cargué esos mismos datos con datos de otro campo, de estos de Cuenca del Salado, pero el mismo ejercicio podríamos aplicarlo para cualquiera, me da el doble de carbono fijado. En el anterior habíamos fijado 2.700, acá fijamos 5.400. Yo sé que cuando muestro números la gente se empieza a volar, pero bueno, ¿por qué muestro los números? Para ver dos cosas. No importa lo anterior, pero la huella de carbono, que es cuántos kilos de carbono, dióxido de carbono equivalente o carbono emito por kilo de carne, en esa pradera degradada me da positivo. ¿Qué quiere decir? Que estoy emitiendo 29 kilos por kilo de carne. Si yo optimizo la pradera, estoy fijando carbono por cada kilo de carne producido, lo cual ya rompe el paradigma de, pero no era que la ganadería emitía y era tan mala para el ambiente y ahora resulta que estoy capturando carbono. ¿Cómo puede ser? Bueno, estos mismos datos están medidos en Brasil, porque estos son datos de simulación y cualquiera que sepa de simulación me va a discutir, y con razón, pero lo mismo están midiendo en Brasil hoy en sistemas pastoriles semi-intensivos, capturas de carbono. Y lo mismo se está haciendo en algunos establecimientos de la Argentina. Esta es la situación, pradera mejorada, pradera degradada. La pradera degradada entonces puede ser una pradera implantada, puede ser un pastizal natural, que esté degradado, el balance suele ser negativo, y en este caso por cada kilo emite 29 kilos, y la pradera o campo natural optimizado, el balance es positivo y estoy fijando carbono. Entonces hay una oportunidad gigante de lograr, aunque sea carne carbono neutro o de bajo carbono. Esa oportunidad está, la tenemos. No la tienen todos los países. No todos los países tienen la cantidad de superficie de praderas que tenemos nosotros. Es una oportunidad. Y a mí me gusta por ahí ponerlo en árboles. Y uno diría, bueno, si tuviera un sistema optimizado sería equivalente a tener unos 15 árboles por hectárea. Puede parecer poco, pero son 15 árboles. Y si tuviera un sistema degradado requeriría al menos 55 árboles para compensar las emisiones. Esto a líneas generales, no quiere decir que no lo tomen como palabras antes, simplemente árbol típico y captura típica. La perennidad también es importante, no importa la gráfica, pero lo importante es que reconozcamos que los recursos perennes van a fijar más dióxido de carbono que los recursos anuales. Eso también tiene que ver con el movimiento del suelo. Si yo mantengo el suelo cubierto gran parte del año y estoy armando raíces, primero que las raíces van a explorar más abajo y eso aumenta el balde. Si yo tengo una raíz cortita, me quedo con un balde cortito. Si aumento la producción, aumento las raíces. Pero no es solo perenne. ¿Vieron cuando van por ahí alguno que
tenga pasturas, dice, fui a ver una pastura perenne y la tiene hace 7 años y no hay nada, es un peladal. Eso tampoco es una pastura productiva, es persistencia productiva. Hay que apuntar a pasturas más perennes y más productivas. Cuanto más perenne, mejor. Y cuanto más produce, por supuesto que también. Las leguminosas son grandes aliadas para lo que es la producción y la calidad de las pasturas. Y esto también, datos medidos en pergamino, pero ¿qué pasaba cuando aumentábamos la producción de la leguminosa respecto de la producción total? La leguminosa, ¿por qué nos aumenta la producción total? Porque nos aporta nitrógeno. Y hay otro beneficio adicional, que es, si yo tengo que aplicar el nitrógeno como urea, hay un montón de emisión de óxido nitroso derivada. Depende muchas veces se nos volatiliza, vieron que por ahí en el maíz es más común, se nos volatiliza el nitrógeno, bueno, eso tiene un poder de calentamiento 300 veces superior al dióxido de carbono. Entonces, la leguminosa es una gran aliada. Como leguminosa por ahí interesante, una de las más interesantes es el lotus. Los lotus tienen taninos, hay diferentes materiales con diferentes proporciones de taninos, pero la inclusión de taninos ayuda a reducir las emisiones. Eso es muy importante también. Reduce las emisiones de metano. Y la digestibilidad, por eso hablamos de la nutrición. Cuanto más calidad podamos tener, mejoramos la nutrición, reducimos las emisiones. Eso también hay una relación bastante directa, o sea, cuanto mayor es la calidad, menor las emisiones. También tengamos eso presente que tiene que ver con la nutrición. El manejo del pastoreo asociado a lo anterior, ¿no? En muchos casos esto hacemos bastante fuerza de no entremos a comer pasturas tan pasadas, tratemos de buscar puntos óptimos, momentos óptimos de entrada, ¿no? Porque bueno, esto por supuesto reducimos la producción, reducimos la calidad, el animal va a emitir más metano, contra lo que puede ser, esto es una pradera de alfalfa, no necesariamente es alfalfa, cualquier recurso, cuando vamos perdiendo calidad, vamos aumentando emisiones, entonces podemos aumentar la digestibilidad, el consumo, la proteína, la producción agregaría también, y reducir las emisiones. Y la cría, y acá me meto en otro tema que por ahí, la cría es el eslabón que hoy por hoy más emite. ¿Por qué es el eslabón que más emite? Porque gran parte de nuestra cría se hace a campo natural. Entonces es importante, ahí tenemos una gran oportunidad de mejora. Y tenemos muchas vacas, en gran parte de nuestros campos tenemos muchas vacas de turismo, ¿no? Vieron que tenemos la vaca ahí, no da ternero, y bueno, la perdonamos, y la perdonamos, y la perdonamos. Y vamos teniendo problemas, ¿no?, con nuestros índices de procreo. Y fíjense lo que dicen los datos. Argentina hoy tiene más o menos, después me corregirá Juan, pero el 60-61% de destete contra lo que puede ser Canadá, Nueva Zelanda o Estados Unidos, incluso Uruguay, que según estos datos, estos son datos del 2019-2020, estaban incluso un poco mejor que nosotros. Entonces, si tenemos el 60% de destete, quiere decir que el 40% de nuestras vacas no dan un ternero por año. Eso, por supuesto, depende del sistema, no voy a generalizar, pero sí es un punto importante. ¿Por qué? Porque ese animal sigue emitiendo. Yo tengo un animal que no produce carne y encima emite. Entonces, es un punto a mejorar. Y esto es lo que termina pasando con un sistema tradicional o uno mejorado, donde yo puedo aumentar la carga, puedo aumentar la producción, y termino entonces, por cada unidad equivalente vaca, puedo producir 50% más de carne. Entonces, eso es otra de las formas de diluir nuestras emisiones. Producimos más carne, con el mismo stock de vacas, vamos a emitir menos. Es otra de las maneras. Me meto en el segundo relato. ¿Vengo bien de tiempo? Bárbaro. Me meto en el segundo relato. Esto está un poco exagerado, no importa, pero lo saqué de internet. Este lo han escuchado, seguramente que la ganadería vacuna, respecto de lo que puede ser un monogástrico, un cerdo, un pollo, ni hablar un pez, es muy ineficiente, ¿no? Es muy, muy ineficiente, y entonces más vale darle esos granos a un cerdo, a un pollo, a un pez, porque bueno, el animal va a consumir, acá dice 25, una exageración, pero siempre hablamos de 8, 9, 10, depende de las categorías, por ahí en terminaciones mucho menos. Bueno, esto también nos lleva a pensar un poco primero en nuestro sistema, es decir, cómo estamos en Argentina, de dónde viene la energía. Esto es energía, megacalorías, energía, cuánto viene del pasto. La cría, podríamos decir que prácticamente el 100% de la cría viene a pasto. No hay demasiada suplementación, puede haber algo puntual, puede haber algún rastrojo, pero en gran medida se hace a pasto. La recría
también hay una parte que se hace a pasto, pero también hay suplementación. Entonces entra un poquito ahí, el amarillo es el concentrado, las megacalorías derivadas del concentrado. ¿Qué pasa en la terminación? También hay una parte que hoy por hoy se sigue terminando a pasto, aunque también hay una parte importante que se termina a grano. Si yo sumo estos dos, que es lo que hice en este gráfico, de vuelta, cuando yo muestro números ya se apagan los cerebros, pero síganme un minuto con esto. La energía total acá del pasto me da 15.000 de 16.000. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que yo en realidad para producir un novillo de 450 kilos, a nivel país, necesito 572 kilos de maíz. Es decir, que mi eficiencia de conversión alimenticia es de 1,3 kilos de grano por kilo de peso vivo. Esto es para todo el ciclo, porque, por supuesto, es injusto si yo agarro solamente el animal que está en el feedlot y digo, es muy ineficiente. Bueno, pero pará, todo el ciclo anterior lo hiciste a pasto. ¿Qué ibas a poner en el pasto? ¿Un cerdo, un pollo, un pez? No, tenías que poner un rumiante. Bueno, y ahí, ¿cómo haces? Y si lo comparamos por kilo de res, más o menos con lo que es el rendimiento promedio, me da 2,3 kilos de grano por kilo de res. Y eso es porque hay un 90% de pasto en las dietas y un 10%. Estos son datos que publicamos el año pasado en APA, pero están publicados también por otros autores que han hecho un análisis mucho más exhaustivo que el que hicimos nosotros en este trabajo. Y el tercer relato tiene que ver con la inseguridad alimentaria. Y está un poco asociado al anterior. ¿Por qué? Porque el grano yo se lo podría dar tranquilamente a un cristiano, tiene hambre. Bueno, se lo puedo dar, en vez de dárselo a una vaca, ¿por qué se lo das a la vaca si lo puedes dar a un ser humano? Bueno, entonces también ahí me puse a pensar y digo, bueno, pero en función de lo anterior, si un hombre fuera, pudiera digerir lo mismo que digiere un rumiante, bueno, sería un poco parecido a eso, digamos, la cavidad abdominal estaría prácticamente toda ocupada por un gran estómago para poder digerirlo, porque no podemos digerir celulosa. Nos guste o no, la celulosa es indigestible. Entonces, viendo lo anterior, ya de entrada hace un poco de ruido. Y le recomiendo mucho a esta autora, Anne Motet, muy bueno el laburo que hace en pos de la ganadería, con datos muy, muy buenos, y hizo todo un análisis de qué comen los rumiantes a nivel mundial. Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, pasturas, pastizales y verdeos, 46%, silajes 8%, residuos de cultivos. Otra cosa importante, ¿quién va a comer los residuos de cultivos? ¿Vamos a mandar a la gente a levantar los granos de maíz que se caen? ¿Podemos mandar un animal? Bueno, esos son los rumiantes. Expellers, que también son, en líneas generales, podríamos decir que es un subproducto de la industria aceitera. Otros subproductos de industria, otros no comestibles, granos, 13% a nivel mundial. De vuelta, es como que uno mirando esto dice, la verdad que no parece tanto, y otros comestibles el 1%. Contando todo eso, dicen, el 86% de lo que consumen los rumiantes a nivel mundial no es digestible por el hombre. Entonces, no es solo en Argentina, es a nivel mundial. La mayoría de los sistemas que tienen rumiantes en el mundo son sistemas extensivos. No son el sistema por ahí que nosotros vemos en Estados Unidos, todo estabulado, todo feedlot. Son sistemas extensivos, donde gran parte del ciclo ocurre en forma extensiva. ¿Qué pasa? Porque la otra es, bueno, pero estás usando un montón de tierra que podrías destinar a producir grano y me metes una vaca. ¿Por qué no producís grano para el ser humano? Bueno, entonces el otro detalle es cuántas pasturas o praderas hay en zonas aptas para cultivos. 685 millones de hectáreas, pero hay 1.260 millones, que esto es el uso de la tierra total que hacen los rumiantes, que no tiene otro uso. No hay un uso alternativo de una zona no apta para pastura. Yo cuando me discuten esto digo, ¿qué podés hacer en un pastizal de la cuenca del Salado? ¿Lo vas a romper? ¿Vas a hacer soja? ¿Podés hacer otra cosa? ¿Te parece sustentable hacer soja, hacer arveja, hacer poroto? Claramente no. Primero que no lo vas a poder hacer y segundo que no es, ecológicamente hablando, sería un crimen. Entonces, cuando miramos esto, también terminamos con la conclusión de que más del 50% de la tierra que usan hoy por hoy los rumiantes no es apta para otros cultivos. Entonces no es que estamos, por supuesto el otro 50% nos pueden cuestionar, sí, nos pueden cuestionar, pero hay una porción importantísima de la tierra que no tiene un uso alternativo. Es mentira que podamos reducir toda la superficie que hoy usamos porque vamos a dejar de producir rumiantes.
Y por último, para ir un poco terminando con esto, pero la eficiencia de conversión alimenticia hoy a nivel global me da 2,8 kilos de alimento comestible por cada kilo de producción de carne contra 3,2 de los monogástricos. O sea, a nivel mundial también la eficiencia de conversión alimenticia es más baja que la de los rumiantes. Y otra cosa importantísima es la proteína. Yo le doy 600 gramos de proteína comestible de expeller a una vaca y la vaca me entrega en promedio a nivel mundial 1 kilo de proteína de calidad para consumo humano. Entonces, eso hace que el rumiante sea un aportante neto, cosa que el monogástrico no lo es. Me encanta la carne de cerdo, me encanta la carne de pollo, pero también, bueno, es parte de, no puedo decir, me encanta, pero no se puede, ¿no? Entonces digo, eso también lo hace contribuidores netos a la producción de proteína. Ahora, esto son datos importantes como para pensar. Van a decir, bueno, cuando nos critican la ganadería, tenemos algo de información para ir por ese lado. ¿Estamos? Terminamos con conclusiones y... Sí, ¿estamos bien? Va. Conclusiones, bueno, vamos terminando, pero ya los 3 relatos que fuimos mostrando, por empezar, el primero era el 10%, acuérdense, no es el 18%, no es lo grave que nos quieren mostrar. Por supuesto, es importante, sí, hay que prestarle atención, sí, hay que hacer algo para mejorarlo, por supuesto, pero es el 10%. Acordémonos el potencial de captura a partir de pasturas. Las pasturas, las praderas, todo lo que son pastizales naturales, bien manejados, productivos, son aliados frente al cambio climático. Y si no hubiera un rumiante, porque a veces dicen, bueno, ¿no puedo sembrar pastura y no poner el rumiante? No, porque no crece igual. De hecho, crecería menos del 50% de lo que crece si yo pongo o no pongo el rumiante. Entonces, hasta en eso es importante. Mejorar los índices reproductivos es esencial también para reducir emisiones. Tenemos que ser también cada vez mejores en la parte reproductiva para no tener esas vacas de turismo que nos emitan y al final del día no estén produciendo carne, o sea que estamos emitiendo más por kilo de carne producido. El buen manejo del pasto mejora también la dieta de los animales, tenemos más calidad y la producción total de pasto que tiene que ver con la captura. O sea, con el manejo del pasto también tenemos esa doble opción. Por último, el 50% de la producción de carne y leche se realiza sobre tierras no aptas para cultivos. Eso es importante, es un argumento también interesante. Y eliminar rumiantes, esto no lo digo yo, no me tomen, no me crean a mí. Créanle a la gente que lo estudió. Hay 400 millones de personas en el mundo que dependen directamente de proteína de rumiantes. Fundamentalmente cabras y ovejas. 400 millones de personas generalmente ubicadas en África Central. Eso está escrito, está en un paper, lo pueden buscar, se los puedo pasar. Entonces, eso es inseguridad alimentaria. Eliminar esos rumiantes, matamos 400 millones de personas mañana. Y como reflexión final, acá sí, es comunicar mejor desde el sector. Creo que tenemos, como decía al principio, un desafío comunicacional. Además de productivo, también mucho de comunicación. Mostrar lo que hacemos, mostrar qué hacemos, cómo, de qué manera vamos trabajando. O sea, la gente por ahí tiene una idea de que somos malos, de que le pegamos a los animales, de que los maltratamos, un montón de cosas que están en el imaginario que tenemos que empezar a mejorar. Y eso se hace con más ciencia, con menos relato, por lo menos tratando de argumentar o de discutir estos relatos que están impuestos y con más datos. Y por último, esto de profesionalizar la actividad ganadera, que yo creo que hoy la actividad se viene profesionalizando, se viene haciendo muy bien las cosas en un montón de cuestiones, pero estamos a veces lejos de otras actividades por distintas razones, de actividades, por ejemplo, como la agricultura, que se ha modernizado un montón, que ha hecho un montón de cosas y de pasos, y hoy por ahí en la ganadería nos hemos quedado un poquito más. No importa, no es por discutir las razones, seguramente habrá miles, pero es parte también del desafío creo que tenemos para adelante. Y con eso, bueno, me despido. Muchas gracias. Gracias, José. Muy bueno. Podés tomarte un poquitito de agua. Yo voy a tratar de cerrar con algunas placas
atar un poquito la idea. Me dejó varias pelotas picando en el área, espero no errar ninguna, de las que dejó José, pero me parece que nos deja algunos lindos conceptos y algunas propuestas en las cuales nosotros nos podemos apoyar para esto de tratar de tener sistemas productivos más sustentables. Así que voy a tratar de cerrar un poco la idea de cómo, al menos desde Biogénesis Vago, podemos contribuir para lograr esto. Estos gráficos, esta información seguramente la han visto, pero es cómo es la evolución del stock bovino en Argentina en los últimos años, y vemos que después de haber tenido una caída de casi 10 millones de cabezas allá por el 2008, 2009, 2010, como se manifestó ahí, pero que la liquidación empezó un poquito antes, sobre todo con lo que eran vientres, las fábricas de hacer terneros, ha tenido una leve recuperación, no llegando a los niveles de cerca de 60 millones de cabezas, pero lo que sí también es histórico es el nivel de relación ternero-vaca, o lo que podemos traducir como el porcentaje de destete, que no supera en los últimos 40, 50 años el 65%. Si uno hace las cuentas, hoy José mostraba, depende del momento donde se tome el número de cabezas de vacas y de terneros que hay en el año, ronda eso. También me puedo apoyar en lo que dijo José, de que tenemos prácticamente 4 vacas en el año que no nos dan un ternero. A los fines de encontrar cada vez más sistemas sustentables, necesitamos que esas vacas que quedan vacías sean 2, 3, 2,5. Tenemos que ir en búsqueda de esos números. Estoy de levantar para atrás. ¿Cómo imaginamos nosotros, cómo podemos contribuir a alcanzar eso? Y no es una novedad, es algo que lo venimos hablando hace mucho tiempo también. Es el asesoramiento profesional y es la adopción de tecnologías. El año pasado hicimos algún encuentro similar a lo que estamos haciendo con José, ingeniero agrónomo, veterinario, pero me parece que son 2 actores fundamentales. Como asesores en los establecimientos, el productor se tiene que apoyar, tiene que hacerlos trabajar juntos. Cuando trabajan juntos logramos obtener datos de buena calidad, y analizando esos datos, tanto veterinario como ingeniero agrónomo lo pueden orientar y asesorar al productor para tomar las mejores decisiones. Me parece que el objetivo muchas veces estaba puesto en tener mayor cantidad de vacas y no en obtener la mayor cantidad de kilos por hectárea, o la forma que querramos medirlo, pero ese debería ser el camino, no pensar en cantidad de vacas, sino en cantidad de producción. Y cuando hablo de tecnologías, no hablo quizás, o no me voy a detener en tecnologías que parecen lejanas, pero que ya se están usando. Muchas de las tecnologías que ven puestas ahí ya se están usando, están dando buena calidad de información. Todo lo que es chip hoy no solamente permite la trazabilidad de los animales, sino que en muchos lugares ya se está midiendo rentabilidad individual. Eso está sensacional. Hay gente que está midiendo rentabilidad individual. Compra terneros, los chipea y después sabe qué ternero fue más productivo, ¿no? Si los de 160 de los de 170. Siempre compramos ternero y medimos el promedio de la tropa. ¿Cuánto fue la tropa? 180 promedio. Pero en la tropa vinieron animales de distintas procedencias o de distintos pesos. Hoy esta información nos permite saber qué ternero nos conviene comprar en función de nuestro sistema. Nada. Comercialización, mangas, drones, formas de inversión. No me voy a referir a estas tecnologías que ya están disponibles y que también están dando resultados, sino a tecnologías más básicas. Sembrar pastura, o sea, planificar, hacer la planificación forrajera, saber en función de las vacas que tenemos cuánta comida necesitamos. Hemos hablado de que en algunos lugares los años que vienen bien climáticamente enmascaran a veces las ineficiencias. ¿Por qué? Porque dio pasto, la vaca comió bien, se preñó, ya está. Ahora, los años malos, cuando tenemos una sequía y no somos rápidos, no reaccionamos para ajustar la carga, nos pasa factura. La factura la pasa en marzo, cuando en el tacto nos dio mal y ya no tenemos forma de hacer nada. El uso de boyero eléctrico o el apotreramiento. A veces en zonas como provincia de Buenos Aires estamos acostumbrados a ver
potreros chicos, manejar rodeos chicos, poder observar mejor eso, pero hay otras zonas del país donde las extensiones son muy grandes y hay tecnologías que todavía no se aplican. El destete precoz, la inseminación artificial a tiempo fijo, la aplicación de planes sanitarios. Todas estas son tecnologías de bajo costo muchas veces, fáciles de implementar, que tienen un impacto muchas veces a corto plazo, muy visible, y que no en todos los lugares se aplican. Y como no se aplican, no se obtienen los resultados. A esto un poco es lo que apuntamos, a que se usen este tipo de tecnologías, a que las podamos difundir. Todas esas son publicaciones que yo las busqué de distintos medios, lo que significa, en algunas de esas publicaciones, que son trabajos que se realizaron, están documentados, o sea, estas son tecnologías que están disponibles y que están probadas. No hace falta decir los beneficios que tienen muchas de estas tecnologías. La realidad es que deberíamos empezar por lo básico. Lo tengo a Javier acá, que le dije, hay una frase que usas mucho y es, si la vaca no come no se preña. Esto es como la base. Acaba de hablar José, me parece que está muy bueno el concepto de la implantación de pasturas, no solo para mantener la condición corporal de las vacas y lograr que se preñen, sino porque también a través de esa implementación de pasturas vamos a estar haciendo el secuestro de lo que tenemos que secuestrar, ¿no? de carbono, y además mejorar también la digestibilidad, lo cual podemos a través de eso reducir las emisiones. Entonces, tecnologías sencillas que las podemos aplicar y que nos pueden ayudar. Si vamos a lo que estamos acostumbrados a hablar nosotros de Biogénesis Vagó, estos son datos de lo que es adopción de vacunas en Argentina. Son datos del 2020. Argentina tiene una adopción de vacunas del 53%. O sea que no llegamos a dar ni una dosis de vacuna por animal. Las vacunas que más adopción tienen, fíjese que es la vacuna de brucelosis, 99% de adopción. ¿De dónde sale esta información? Stock, datos oficiales de stock, vacas, terneros, novillos, y aprobaciones del SENASA de todo lo que son vacunas. O sea, tenemos esos datos. ¿Cómo construimos lo que es mercado real? Bueno, en Argentina se aplican 36 millones de dosis clostridiales, 28 millones de dosis de vacuna respiratoria, 26 millones y medio de vacuna de carbúnculo. ¿Lo ven? Lo que está en celeste. Eso es lo que se aplica. El mercado potencial es lo que debería aplicarse si hablamos de un plan sanitario mínimo, básico, ¿no? 2 dosis de vacuna respiratoria a un ternero, 1 dosis de refuerzo a los novillitos, 2 dosis de vacuna reproductiva a la vaquillona y 1 dosis de vacuna reproductiva a la vaca. No estamos hablando de planes sanitarios de máxima. Si pusiésemos realmente planes sanitarios de máxima, y ustedes pueden ver la diferencia entre respiratorio y clostridial, contamos todos los terneros y novillitos del país. Pero en lo que es diarrea no estamos contando todas las vacas del país, porque sabemos que no es una enfermedad que quizás esté presente en todas las regiones del país. Solo contamos las vacas de lo que es provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, parte de Entre Ríos. Pero si fuésemos ácidos y ponemos todas las vacas, en algún caso la diferencia sería peor. O sea, en aplicación de vacunas todavía tenemos mucho margen para aplicar. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en vacuna reproductiva se usa el 33%. O sea, 1/3 de las dosis que deberían usarse, y necesitamos preñar más vacas, necesitamos destetar más terneros y esos terneros venderlos más pesados. Ahí estaríamos aumentando la producción de carne. Gran pregunta. Y acá voy a apelar a una analogía que seguramente va a causar un poquito de controversia, o puede llegar a generar un poquito de controversia. ¿Saben quién es Novak Djokovic? Tenista. En un momento, allá por enero, empezaron a aparecer estas noticias, que Djokovic no se quería vacunar, no lo dejaban entrar a Australia, no pudo ir a jugar el Grand Slam, ¿no? De Australia, no lo pudo jugar. Él dejó de ganar, por no participar de los Grand Slam, $9,5 millones. Además, se perdió la gran oportunidad de ser el primer tenista en la historia de ganar 21 Grand Slam. Finalmente se concretó esa noticia, ¿no? Él dejó de ser el número 1 del mundo, no participó de algunos torneos y hoy es número 2.
¿Alguien puede decir que Djokovic es mal tenista? El resultado de Djokovic, siendo 2 del mundo, es malo, pero dejó plata arriba de la mesa. Hubo una parte que no ganó. Esa fue la consecuencia para él de no vacunarse. Bueno, después de esta analogía, que a mí me pareció en su momento gráfica para poder hacerla, también la podemos representar. Nosotros en ganadería sabemos qué es lo que dejamos de ganar a veces por no aplicar un plan sanitario, ¿no? En los kilos que nos lleva un ternero con neumonía, las muertes que nos causa una enfermedad clostridial, las mermas que podemos tener por no prevenir enfermedades reproductivas. O sea, esto también lo conocemos. Podría haber puesto un montón de paper en donde nos muestran con trabajos científicos cada uno de estos. La idea no era aburrirlos, pero sabemos también cuánto a veces estamos dejando de ganar en ganadería por no aplicar un plan sanitario básico. ¿Qué tenemos por delante? Estamos en plena época de tacto, estamos en plena época de destete, tenemos una gran oportunidad. Yo los invito a aplicar planes sanitarios preventivos, ¿no? A que no dejemos de ganar, ¿no? A que tratemos de... A veces sacamos la reservada gran campeón de Palermo, nos queda un escalón más arriba. A veces nuestro negocio es rentable, ganamos plata, producimos bien, podemos producir un poquito mejor. Nada, hagamos una ganadería más sustentable. José, bueno, agradecerte, a todos ustedes también. No sé si hay alguien que quisiera hacerle alguna pregunta a José, si hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta, quizás podemos tener unos minutitos más para responder alguna consulta. La charla se grabó, después seguramente la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y redes sociales, así que va a estar disponible para aquellas personas que no vinieron o para que puedan repasar algunos de los conceptos. Hola. Gracias, José, Hola, muy hola, interesante. hola. Decime, ¿conocés de alguna empresa que ya esté pagando por bonos de carbono de fijación de los trabajos que hay en ganadería pastoril o que esté por largarlos? He leído lo de Seibor y demás, pero concretamente, ¿sabés que estén existiendo, que hace algo que esté por salir? No, no hay, por lo menos que conozca. Sí hay algunas empresas que han empezado el proceso todavía incipiente, no con certificadoras, sino con, digamos, consultores que los están ayudando un poco a empezar a estimarla. Hay un par de empresas que están haciendo ese tipo de consultorías, pero no, y hoy por hoy la idea es que el mercado de carbono en Argentina no existe, no hay un mercado todavía, hay un mercado mundial y las certificadoras cobran un monto importante de dinero y tenés que tener una superficie mínima como para que se justifique el bono. Más o menos por cada tonelada de carbono, para que tengan una idea, se está pagando, depende de los mercados, pero en Europa entre 20 y 40 dólares. Entonces, bueno, tenés que tener una superficie grande de campo como para que vos puedas pagar la certificadora y hacer todo el proceso. No conozco, me parece que no debe haber todavía. Hay algunas que están avanzando, pero no que estén ya pronto a sacarlo, que conozca, Nada. José, nos mandaron una pregunta que dice: ¿el modelo uruguayo de país carbono neutro es un modelo interesante para nuestro país? Sí, bueno, el modelo uruguayo, ellos están mucho más avanzados. Hace un tiempito estuvimos, bueno, dando una charla parecida en Uruguay. Ellos vienen avanzando, incluso lo interesante de Uruguay es que
yo no presenté acá los datos de emisiones que distribuye nuestro propio ministerio, pero ya el ministerio uruguayo no usa más la métrica tradicional. Entonces ellos ya están mostrando captura en su sistema, el propio ministerio muestra el sistema ganadero capturando carbono. Eso a mí me pareció inédito, nosotros no lo estamos haciendo, de hecho estamos poniendo la ganadería en el puesto 1. Yo creo que es un modelo interesante. Uruguay tiene bastante más afinidad por la pradera natural, bien manejada, y es una vía. Y están también empezando a explorar también la inclusión de algunas leguminosas y otras especies que puedan potenciar el campo natural, pero están muy enfocados por ahí más en campo natural. Y bueno, pero creo que es un modelo que sí, tranquilamente podríamos replicar muchas de las cosas que están haciendo, ¿no? Para Juan Cruz, una pregunta, si bien no se tocó acá, pero el tema de diarrea neonatal. Yo he tenido casos donde vacunándose en tiempo y forma, la dosis que corresponde, luego de nacido 10, 15 días, ha empezado un brote importante. No sé si podés hacer un comentario de eso, cuáles pueden ser los orígenes. Bueno, sabemos que esa es una enfermedad que es multifactorial y que depende no solo del ambiente, de los agentes etiológicos, ya sea virus, bacterias o en algún caso algún protozoario como puede ser Cryptosporidium, y también del estado inmunitario y el estado nutricional de las vacas. O sea, una vaca debería tener una buena condición corporal para recibir una vacuna en tiempo y forma y de esa manera poder producir una buena cantidad y calidad de calostro. Cuando me refiero al ambiente, también depende de cuántas veces hemos usado esos potreros para la parición, si estamos hablando de un rodeo de vaca adulta o de vaquillona, si las tenemos todas juntas, cómo fue el servicio, ¿no? Nosotros sugerimos la aplicación de la vacuna 60 y 30 días antes de la aparición de las vacas cabeza de parición, o sea, las vacas que se preñaron el primer mes. Si nosotros tenemos vacas o servicios más allá de 3 meses, ¿no? El toro estuvo 4 o 5 meses y la preñez es dispersa, la vacuna nos queda muy lejos, ¿no? Y generalmente los terneritos que nacen a lo último se encuentran con un ambiente ya contaminado y con una distancia de la vacuna en la madre muy grande como para estar en el óptimo del pico de inmunidad. Sería como para atender el caso, ver qué es lo que está sucediendo, tomar alguna muestra y determinar qué agente etiológico. Y algo muy importante, y que me parece que todos lo hemos aprendido con la vacuna de COVID también, es que las vacunas muchas veces no evitan la enfermedad, sino que lo que evitan es que la enfermedad sea muy agresiva. Y en este caso podemos tener un ternero enfermo de diarrea, pero generalmente no va a llegar a la muerte. Y ahí me parece que estamos haciendo la diferencia. Más allá de que uno siempre apunta a que tener la menor cantidad de terneros enfermos. Pero con gusto lo vamos a poder ayudar. Sí, José, yo te quería consultar, hay una movida un poco nueva con todo el tema de la ganadería regenerativa. Yo quería consultarte qué opinión te merece a vos, por un lado como sistema de manejo y después, bueno, si podría de alguna manera ayudar con esta problemática que estuviste planteando en la charla. Está buena la pregunta, está muy... Sí, hay muchas cosas que están un poco de moda. Una es la regenerativa, bueno, aparecen por ahí, vuelve a estar de moda por ahí el PRB o el manejo holístico, hay varias cosas dando vueltas. Yo creo que son todas técnicas válidas, para algunas no hay suficiente información, pero siempre parten de la base de un sistema mal manejado que tiene una mejora. Cualquier sistema que esté mal manejado, que uno pase de un salto en manejo del pastoreo, en nutrición de la pastura, va a tener un salto positivo, sea regenerativo, sea holístico, sea PRB o sea cualquier otra forma de pastoreo mejorado o rotativo, digamos. La mayoría de sus sistemas muestran resultados muy interesantes comparando pastoreos continuos, que creo que estamos todos de acuerdo en que no es lo ideal, contra pastoreos rotativos de algún tipo. Y después, bueno, hay otras aristas, pero creo que por supuesto que suman. Lo que falta por ahí, siempre digo, comparar
las mejores prácticas de manejo de cualquiera de los sistemas, ¿no? Decir, bueno, comparemos un holístico con un regenerativo, con un rotativo común y veamos qué pasa. Pero por supuesto para mí suman. Después habrá que juntar más info para ver si hay uno que sea mejor que otro, pero cualquier rotativo bien manejado va a tener para mí un efecto similar. Bueno, si no hay más, les agradecemos muchísimo por haber estado presentes y quedamos a disposición, tanto José como nosotros desde Biogénesis Vago, para cualquier consulta al respecto. José, te vuelvo a agradecer, un placer. Importantísimo me parece algunos de los conceptos que dimos, buscando no solo que poner de manifiesto mucho de lo que tenemos, sino también empaparnos un poco y tener capacidad de respuesta ante alguna de estas ataques por ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.